Lo primero de todo os voy a pedir disculpas por las pintas que llevo hoy, en plan que estoy en pijama. Pero vale, básicamente es porque estoy haciendo lasaña, estoy cortando las zanahorias. Y bueno, primero de todo, antes de pedir disculpas y todas estas cosas por mis pintas, también os quería dar las gracias por el vídeo anterior, o sea, porque ha llegado a 350 visitas, ¿vale? Y a lo mejor parece una chorrada, bueno, ya 31 likes, y lo que digo, a lo mejor parece una chorrada, pero ojo, a mí me hace muchísima ilusión porque estoy en un canal de 6 suscriptores y ya somos 12, ¡woo! Entonces, 12, 18, somos 18. O sea, os tengo que dar las gracias de verdad a todos los que os habéis suscrito y también por los comentarios que son súper reflexivos y tal. Y me parece súper guay, o sea, nada, que muchísimas gracias por lo del vídeo anterior, que a mí me hace muchísima ilusión. O sea, no sabéis lo feliz que me hace lo del vídeo anterior, de verdad. Así que pues nada, gracias. Entonces, pues como he visto el éxito que ha tenido, bueno, el éxito, pues eso, para mí sí, ¿vale? Como he visto el éxito que ha tenido el otro vídeo, por eso hoy vengo a trataros otro tema, he puesto en mis reflexiones, y este hoy va a ser sobre lo que pone en el título, la autoestima y el ego, y pues cuáles son las principales diferencias, porque pues se confunde muchas veces tipo un término con el otro. Antes de nada, por cierto, hoy como que me he puesto así como un poco de luz, en plan un arillo así de luz, y me he puesto también un trípode porque el otro vídeo sí que es verdad que estaba como más torcido. O sea, no sé si va a quedar bien, aparte de que esto lo grabo con el móvil, con la cámara delantera, que tendría que grabarlo con la trasera, pero es que se me hace súper raro, aparte de que siento que como no le di a grabar y haya grabado la mitad del vídeo y no le, o sea, no sé, es como que me rayo mucho, entonces prefiero hacerlo con la cámara frontal aunque sea bastante peor. Pero bueno, no sé. Se me ha ocurrido que puedo hacer como rollo receta y vídeo a la vez. Entonces os voy a ir como, no sé si poniendo los ingredientes. Bueno, para empezar he cortado 3 zanahorias porque voy a hacer para que sean 6 personas. Entonces son 800, voy a usar 800 gramos de carne y he usado 3 zanahorias. Y ahora voy a partir el pimiento. Vale, la zanahoria la he cortado así como en taquitos. Y, bueno, por cierto, esta es la primera vez que hago esta receta. O sea que, no, sí, tipo, mañana digo si está bueno porque es para mañana, porque vienen unos amigos de mi padre a comer, pero no me quiero levantar a las 7 de la mañana para tener que cocinarlo todo y prefiero dejarlo hecho como en la nevera. Esperad, voy a bajar un momento la música. Vale, hola, soy Lana de la edición y quería decir que al final quedó muy buena la lasaña. O sea, a mí al menos me gustó muchísimo. Me pareció que quedó muy bien. Así que eso, primer punto. Y bueno, aparte que a mi padre y tal le gustó, a sus amigos también. Lo que sé es verdad que de pinta no me quedó tan buena. Aparte de que no le hice foto, perdón, es mi culpa. Pero de sabor quedó muy buena. Desde el pimiento este lo voy a cortar también y mientras os sigo pues hablando de todas estas cosas. Al final, el amor propio, por lo que es importante, es porque, pues, es como la comodidad que tienes contigo misma, ¿no? O sea, es como la manera en la que te ves, ¿no? Es como la manera en la que te hablas. También es como te sientes con tu persona, con tu físico. O sea, no sé, es como al final tus pensamientos sobre ti misma o ti mismo. Entonces, pues yo creo que es importante por eso, pero también hay que saber que es algo muy diferente al ego. O sea, es como todo lo contrario. O sea, es que son cosas como muy fáciles de confundir porque las dos son como la apreciación que te tienes, pero al final son muy diferentes por lo que vamos a ver ahora. La primera razón por la que el ego es muy distinto a la autoestima, ¿vale? Es básicamente porque es mucho más frágil. O sea, la autoestima es algo muy sólido porque al final depende de ti, ¿no? O sea, es algo que solo depende de tu persona, se supone. En cambio, el ego es algo que depende mucho más de lo externo. O sea, depende pues de las opiniones de los demás, de tener la razón. También depende
pues, jo, de tener como una superioridad, ¿no? En vez de, o sea, como de sentirse superior a los demás. Si tú no te sientes superior a los demás, entonces no tienes ego. O sea, necesitas esa validación externa para tener un ego alto, que es todo lo contrario a la autoestima o al amor propio, que es algo que sale de ti. Básicamente, la cosa es que sí que es verdad que es un poco paradójico porque vamos a hablar de la comparación. Y tú con los que te comparas es pues con los otros, con las otras personas. Entonces, si se supone que solo es algo que tiene que ver contigo, tú te tendrías que comparar solo con tus antiguas versiones, actuales y futuras. O sea, solo con tus versiones, vamos. Y no es el caso, es verdad que te comparas con los demás. Y es algo, pues, como digo, paradójico, ¿no? Porque al final los demás siempre tienen un impacto, los demás siempre influyen en tu vida. Aquí esto ya lo hablé un pelín en el vídeo anterior, pero es que es eso, o sea, bueno, es que todos tienen un impacto en tu vida. Entonces, evidentemente, por mucho que tú intentes que tu autoestima sea solo tuya, va a haber una mínima influencia por parte de los demás. Y el problema con todo esto es básicamente que al final como que te juzgas mucho más a ti misma o a ti mismo que a los demás. Rollo, te miras al espejo durante horas, tipo, viendo tus facciones, viendo cómo eres, tal, y te acabas juzgando muchísimo más que a los demás. O sea, miras hasta los poros de tu cara, tal, miras tu cuerpo, dices, esto me gusta, esto no me gusta, tal. Es que al final, como que no me gusta esto, no me gusta lo otro, preferiría tal, preferiría cual. Y a los demás les miras con muchísima menos lupa. O sea, les miras, a ti te miras a microscopio y a los demás les miras como a vida, ¿sabes? La perspectiva de la vida real, rollo. No les miras con lupa, les miras simplemente a ellos. No sé, ¿sabes? Como que no te fijas tanto en los detalles de los demás. Y el problema es que no solo repasas tu físico, sino que también tus situaciones vividas, en el sentido de que, pues, pues sobrepiensas sobre cómo has actuado y dices, pues a ver si voy a ser muy pesada, o voy a ser muy borde, o les voy a caer bien, o les voy a caer mal, o voy a ser demasiado maja, o me voy a creer demasiado graciosa, no sé, todo este tipo de cosas, ¿no? Además, claro, esto no ayuda a tener una buena visión de ti misma, es como que al final hay una retroacción positiva de hablarte mal y de sentirte mal contigo misma, justamente por lo que he dicho de que no ves de la misma manera a los demás, no les juzgas de la misma manera, no tienes en cuenta lo que hacen mal, o sea, como que no es que no lo tengas en cuenta, es que lo tienes en cuenta en mucha menor medida, en que, como digo, no te fijas tanto en lo que, en lo que hacen los demás, en su aspecto físico y en sus acciones. Tipo, no sobrepiensas tanto, sobrepiensas siempre sobre lo que has hecho tú o sobre las acciones que han tenido los... O sea, o actuado, como que la manera en la que han actuado como contigo, no la manera en la que han actuado de por sí, ¿sabes? O sea, no sé si me explico. Y el problema de todo esto es que esto acaba siempre con la envidia, que esto es un tema largo, ¿no? Y eso es porque pues al final, pues como tú tienes pues siempre tienes tus defectos y tus inseguridades, pero como al final las tienes como tan a flor de piel, pues vas a tener envidia a gente que tenga un aspecto físico que sería el tuyo ideal, o el que aspiras a tener pero no tienes, pues por X o por Y. También porque tengan una autoestima que tú no tienes, o sea, que tengan más autoestima, porque tengan una manera de actuar que a ti te gusta, pues por cualquier razón al final. Y al final esto causa que tengas un rechazo increíble a la gente que tiene lo que tú anhelas tener, ¿no? Pues como digo, el aspecto físico o personal y hace que se te complique mucho tener relaciones. Además de que vas a tener una comparación constante contigo misma, rollo, o sea, que tú vas a tener una comparación constante contigo misma, con los demás y tal, y va a ser horrible. Vas a tener la impresión de que todos son mucho mejores que tú en cualquier ámbito, rollo en los estudios, en el trabajo, en las relaciones, tal, cuando no tiene por qué ser así, pero como tienes esa visión tan pésima de ti misma, pues tienes esta impresión. Oye, por cierto, perdón, que es que no estoy mirando casi a cámara, pero es que estoy cortando. Lo siento, es que tengo que hacer esto y he dicho, mira, ya que iba a grabar un vídeo, pues hago recetilla,
mientras que cuento mis movidas. On se dit adiós, j'espère que como tú tienes estas impresiones y te comparas y te juzgas y tal, vas a pensar que la gente va a hacer lo mismo contigo, rollo, que te van a juzgar de la misma manera en la que te juzgas tú, cuando no es así, porque al final todos tenemos nuestros problemas y nuestras inseguridades y estamos, al igual que tú, centrados en lo nuestro, y realmente no nos vamos a fijar así. O sea, es como que te da esa impresión de que todos van a ver lo mismo que tú, cuando para empezar muchas veces realmente tenemos una dismorfia corporal increíble, de la que no tenemos ni idea, y a lo mejor tú dices, jo, pues tengo un ojo más grande que el otro, tengo una nariz no sé qué, y desde fuera no se ve tan sumamente un rasgo que se te marque tanto, ¿sabéis? O sea, como que al final, pues cada uno piensa en lo suyo y no tienen en cuenta lo que tú realmente, el rum que tienes en la cabeza. Y al final, como he dicho, esto es todo en la perspectiva del amor propio. Por eso hay que trabajar tantísimo pues para evitar compararse con los demás y para simplemente compararte de buena manera con tus antiguas versiones más que con los demás y con... como que por mucho que te compares, que sea algo como más constructivo, ¿sabéis? En plan, que no sea algo tan heavy, que no te hables realmente mal a ti misma, que pues no queremos eso. Vale, ya tengo el pimiento picadito. Vamos a poner el fuego, que voy a poner pues para que evidentemente para que se caliente. Y me da que nos vamos a tener que cambiar de spot. Nos hemos cambiado de spot. Pues entonces voy a poner a precalentar, a calentar la sartén. Y voy a sofreír las verduras. En plan, voy a echar así las verduritas y luego echamos la carne. Entonces, sí, yo creo que va a ser más fácil si voy poniendo por aquí la receta. Tipo, y vais como medio viendo los pasos y tal. O sea, esto realmente no es para que sigáis la receta. De verdad que es la primera vez que hago una lasaña. A lo mejor me queda asquerosa, pero así como que voy dinamizando un poco el canal. No sé, o sea, yo creo que está guay, ¿no? Porque siento que es mucho más natural que si me siento en una mesa y me pongo así como solo a hablar y contar mis cosas, ¿no? Ya se están sofriendo las verduras, que las he puesto al 4 al vitro y las he tapado. Que yo creo que así van a quedar muy buenas. Y luego ya añado la carne. Vale, continúo con el vídeo. Luego es como todo lo contrario a lo que hemos visto. Rollo, es como que en vez de fijarte como que en lo tuyo, te vas a fijar en lo de los demás. En el sentido de que, basado en tus propias inseguridades, como que tú vas a fijarte, pues, si tu mayor inseguridad son tus hombros, pues te vas a fijar en los hombros de los demás. O si tu mayor inseguridad es creerte demasiado graciosa, pues vas a fijarte en esto, pero en los demás. Rollo, les vas a juzgar muchísimo, te vas a fijar muchísimo en sus defectos, o en sus inseguridades, pero basado en las tuyas propias. El problema de esto es que tú vas a creer que eso te va a ayudar a solucionar los problemas que tienes contigo mismo, tus inseguridades, que te va a ayudar a como superar tus defectos y tal, pero es todo lo contrario, o sea, lo va a camuflar e incluso van a incrementar por culpa de esto, porque al final eso no te ayuda en nada, o sea, que los demás lo tengan o pensar que los demás tienen más defectos que tú o sus defectos, los defectos que compartís son peores en ellos, tú piensas que te va a ayudar, pero es todo lo contrario. Lo que va a generar esto es que como que juzgues a todo el mundo mientras que no te juzgas a ti, por decirlo de alguna manera. Perdón, que es que he tenido que subir un poco el fuego. Entonces vamos a usar el ejemplo de mi profe Alfredo, de violín, que básicamente lo que me dice es que, a ver, esto fue un día que me corrigió, o sea, me dijo que yo le tenía que corregir, rollo, si fallaba en alguna cosa, y que me tenía que fijar en lo que hacía mal él. Entonces yo le empecé a corregir y me dijo, vale, pues en este momento yo me doy cuenta de que la facultad para ver fallos la tienes, tipo el oído, no sé qué, pero para ti misma no, en el sentido de que cuesta muchas veces mucho más ver como los defectos en ti mismo
que en los demás. Tipo, esto es como, el ejemplo que me dio es como en un campo de fútbol, ¿vale? Tú vas a ver un partido, pues en un bar o en un estadio, pero tú, por ejemplo, vas al estadio, entonces tú ves como, vamos a poner un partido del Real Madrid, para que sea como más fácil. O, bueno, como me gusta más, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner un partido del Real Oviedo, ¿vale? Pongamos que a Santi Cazorla le toca tirar un penalti. Y Santi Cazorla se posiciona, tal, lo chuta y lo falla. Pues ya van a llegar 4 listos y van a decir, no, es que podía haberlo chutado con esta parte del pie en vez de con la otra, no sé qué, es que tenía que haberse posicionado de otra manera, es que tenía que haber lanzado al otro lado, haber lanzado... Da igual lo que haga, porque se van a quejar. O por ejemplo, uno no corre demasiado rápido, pero venga, corre, no sé qué, date prisa, y es como, chica, ve tú al campo y hazlo. O sea, y ahí te das cuenta de que es mucho más fácil verlo desde el exterior que verlo desde el interior. O sea, verlo del exterior y juzgarlo, que hacerte una introspección y ver tus propios fallos. Y yo creo que al final es tan fácil verlo y cuesta tan poco juzgarlo, porque al final a ti no te afecta, a ti realmente te da igual. O sea, no te da... También depende de la persona, pero a ti no te va a causar ningún tipo de daño pensar en los defectos de los demás y decir, pues este lo hace mal, tal, pues como a un jugador de fútbol, o sea, a ti qué más te da criticarlo y decir, pues podía haber chutado así, tal, la técnica, no sé qué. Cuando tú pones a este hombre en el campo y no sabe hacerte ni un cuarto de lo que hace el futbolista, vamos, ni un cuarto, ni una milésima cosa de lo que hace el futbolista. Y lo sabes, y él lo sabe, o sea, vamos a ver. Pero como decía antes, al final es mucho más fácil ver como lo que hacen mal los demás, tipo, fijarse en lo que fallan los demás, que ver lo que hacemos mal nosotros. O sea, es muchísimo más sencillo y habría que hacer lo contrario. Recuerdo que todo esto es desde el punto de vista del ego, o sea, que es algo que no recomiendo tener, sobre todo muy subidito, ¿no? Porque todo es malo en exceso y lo malo en exceso es doblemente malo. Entonces, como he dicho, como proviene del ego, también vamos a comparar a los demás con nosotros. Pero en este caso, en vez de para dejarnos más a nosotros como por los suelos, como para vernos mal a nosotros, va a ser todo lo contrario, va a ser para vernos bien, en el sentido de que tú vas a ver como los defectos de los demás, incluso más defectuosos. O sea, al final, porque en este caso tú lo que estás haciendo es como intentar criticar al prójimo para sentirte mejor contigo mismo. Y no lo vas a conseguir. O sea, les vamos a ver de una manera que sería como despectiva, mientras que nosotros en este caso vamos a ser lo que ellos tendrían que aspirar a ser. O sea, por ejemplo, yo tengo, como todo esto, como he dicho, está basado en nuestros propios defectos y en lo que a nosotros nos molesta de nosotros mismos. Pues yo, por ejemplo, si mi mayor inseguridad es, por ejemplo, ser muy pesada, pues yo voy a llegar y voy a decir, a ver, yo soy pesada, pero Claudia es 1000 veces más pesada que yo, o sea, ¿qué más da que yo lo sea cuando estás el triple? O si a mí no me gusta mi nariz, voy a decir, sí, a ver, a mí mi nariz no es tan bonita, pero la de Julia, ¿tú has visto la nariz de Julia? Y pues no. Perdón, es que de vez en cuando tengo que ir removiendo las verduras. Entonces, volvemos a coger el ejemplo del jugador de fútbol, ¿no? Pues te imaginamos que, yo qué sé, que Santi Cazorla falla un pase a Hassan. Entonces, los espectadores se van a poner en plan, Dios mío, es que yo podría hacer esto con los ojos cerrados, no sé qué, es que vaya pase, es que no sé qué. Como si ellos lo pudieran hacer mejor, cuando todos sabemos que no, pero cuando se supone que en este caso, pues justamente el jugador tendría que aspirar a pensar y a ser tan bueno como el que lo ve desde el exterior, que tú realmente lo que digo, tú al del exterior lo pones en el campo y ya te digo yo que no piensa así y no hace lo que hace el otro, o sea, vamos, faltaría más. Bueno, es que esto me recuerda, es que todo como la coña esta de... No sé si os pasa, pero a mí generalmente muchos hombres lo que me han dicho es, si es que yo, perdón, pero yo es que tenía mucho futuro en el fútbol, porque yo era muy bueno, porque no sé qué. Sí, pero es que me jodí la rodilla, tío. Entonces,
Entonces yo no soy jugador profesional por eso, y me he acordado, o sea, que realmente no tiene mucho que ver, pero me hace gracia. Entonces estoy tratando un incompetente porque se supone que la técnica específica que ellos creen que tendría que tener, pues se supone que no la tiene, se supone, y todos sabemos que es mentira, o sea, que lo que digo, que todo a este hombre le pones en el campo y no sabe hacer nada. O sea, lo que me refiero es que al final, en este caso es como que, aparte de todo esto, porque es verdad que lo del campo es como simplemente una metáfora que yo creo que más o menos lo asemeja, pero es verdad que es porque reflejamos nuestras propias inseguridades en los demás, de que lo que os decía de ser muy pesada o tener la nariz no sé cómo, que no te gustan tus orejas y te comparas con Sofía para, o sea, como que le ves, como que tú al final, lo que decía, incrementas los defectos de los demás para ver mejor los tuyos. O sea, para que los tuyos parezcan de menos y sentirte mejor. Entonces, para empezar, tú a lo mejor se lo comentas o lo piensas porque tú quieres, sobre todo lo de comentarlo. Yo creo que es básicamente porque... Espera un momentín que estoy con lo de las verduras. Entonces, básicamente lo que decía es que al final, sobre todo cuando en el caso de que lo digas, como que yo le digo a Sofía, pues, ay, se te ven un poco grandes, ¿no? Las orejas con este gorro, tal. Y básicamente por lo que lo estaría haciendo es, pues, justamente para aumentar la inseguridad de esta persona. No sé si ella ya la tiene o no, pero yo se lo comento. O sea, yo le digo, pues mira, tienes las orejas no sé cómo. Porque al final, si a mí no me gustan mis orejas, voy a hacer que no solo que le aumente esta inseguridad, sino que al aumentarle se fije menos en mí. O sea, se tenga que fijar tantísimo en la suya y tenga como tantísimo complejo con sus orejas o con su nariz o con lo que sea, que al final lo único que hago es que así se fije menos en mis defectos y en mis inseguridades. Y al final es algo súper egoísta, o sea, de ahí viene de que estás siendo egoísta porque eres un egocéntrico y quieres que los demás se vean peor para tú verte mejor. Todo esto, como decía antes, es porque la gente que tiene mucho ego generalmente es porque tiene muchas inseguridades y prefiere fijarse, como decía, en las de los demás y causarles más a los demás que fijarse en lo suyo, que es muchísimo más difícil. O sea, al final es mucho más fácil construir una base, aunque sea muy frágil y sea una base... O sea, bueno, este tipo de gente prefiere tener un muro que sea feo y que sea muy frágil, porque es mucho más simple de construir y esto sería el ego, que un muro mucho más rígido, que sea como de hormigón. O sea, es como comparar un muro de plumas feas con un muro de ladrillo, de hormigón, pintado de rosa, ¿vale? Para que sea bonito. Entonces, sería como, al final, una cosa que es mucho más simple de construir y necesita mucho menos trabajo, pero es mucho más fácil de destruir que una cosa que cuesta mucho más, pero a largo plazo, a corto y a largo plazo, te va a ser muchísimo más útil y te va a sentar muchísimo mejor y tú vas a ser mucho más feliz. Entonces, el ego, con un soplillo de viento, o sea, con una, vamos a decir, con una crítica, como es un muro de plumas horrorosas, se iría volando. En cambio, la autoestima, como es un muro de hormigón bueno o de ladrillo, que tú has puesto ladrillo a ladrillo, ya has puesto el cemento o has puesto el hormigón, así, tal, pesa muchísimo, encima es precioso, porque está pintado de rosa, y no solo te vas a sentir mejor contigo mismo, sino que va a ser súper difícil de tumbar, o sea, vas a necesitar un esfuerzo inhumano, pues como para derribar un muro de hormigón, que necesitas tropecientas máquinas, pues aquí igual. El problema es que la segunda es mucho más difícil de construir. O sea, como digo, lo tienes que hacer poquito a poquito, ladrillo a ladrillo, y necesitas mucho más esfuerzo y paciencia. Pero como digo, al final esto a corto y a largo plazo te va a servir muchísimo más que el ego, que solo te va a servir a corto plazo y luego ya se te va a desmoronar. Que luego lo puedes volver a reconstruir una y otra vez, pero yo creo que es mucho mejor construir una base sólida, que es el amor propio, a esto. Vale, como ya he sofrito las verduras,
Ahora he echado la carne, luego le tengo que echar salsa de tomate y esto. Y lo que os decía, pues que tengo que... O sea, no sé, de verdad que si no os gusta este vídeo porque decís, o sea, que es una mierda esto de hacer como 20 cosas a la vez, yo de verdad que lo siento, o sea, en plan, es que me ha parecido súper interesante hacerlo, pero pues evidentemente me podéis decir lo que opináis, tal, y yo saber si vuelvo a hacer algo así, si hago otra cosa, si vuelvo a hacer lo que queráis. Y al final lo pienso y digo, ojo, si puedo hacer lo que me salga del papo de vídeos, pero también está guay que... Ay, que me digáis si os gustan, que me digáis si son interesantes, no sé qué, en plan, no sé, lo que opinéis. Ahora voy a echar los 50 mililitros de vino tinto del día, vino del bueno, para hacer calimocho. Y ay, me acuerdo cuando fuimos a País Vasco, bueno, cuando yo fui, vamos, a un curso de música. Y hacíamos el calimocho con... O sea, hicimos calimocho con vino rosado. ¡Qué asco, tío! En plan, fue de lo más divertido de... O sea... ¡Oh! Que se me sale todo. A ver... Que yo creo que fue uno de los veranos más divertidos. Estuvo muy guay. Una vez echado el vino tinto, tengo que esperar a que se evapore. Y ya hacemos la bechamel, montamos la lasaña y con el quesito y tal, y a la nevera. Entonces pues ahora sigo con la chapa que estaba dando. Ok, he echado la salsa de tomate y ahora pues tengo que hacer la bechamel y ya habríamos acabado. Entonces ahora mientras que hago la bechamel acabo de contaros y luego ya os enseño el resultado de la receta, ¿sabéis? Ah, aparte, le he echado orégano y un poquito de sal, que yo es verdad que no suelo echar sal a nada, pero como no es solo para mí, pues le he echado sal. Estoy removiendo la bechamel, que os voy a poner aquí los ingredientes, que básicamente pues es como que hacer que... Como que derretir la mantequilla, luego mezclarla con la harina, esperar a que se dore y luego ir echando leche. Así que pues bueno. Y luego con la leche pues ir removiendo hasta que se evapore. Que ahora estoy, o sea, no se evapore sino que se espese. Perdón. Y ahora estoy removiendo. Así que pues nada. Sigo ahora con la turra. Yo creo que la mejor solución para todo esto es, como decía antes, lo de solo competir contigo mismo sin pasarte. En el sentido de que solo te compares contigo. Tipo con tus antiguas versiones y tu versión actual. Y pues al final llegar a ser la mejor versión, ¿no? de tu persona a la que puedas llegar. Rollo de que al final no deja de ser que tú lo que tienes que buscar es eso, ¿no? Tipo, convertirte en mejor que puedas ser y esto. Rollo, buscar la mejor versión a la que puedas llegar. Entonces, saber que puedes progresar, pero también tenerte en cuenta lo que ya has progresado. En el sentido de que, por ejemplo, yo pues digo, vale, puedo progresar en mi personalidad, rollo, pues el tema del otro vídeo, lo de saber superar, rollo, saber dejar ir. Digo, vale, pues puedo mejorar en esto, pero yo sé que ya he mejorado en otro aspecto que a lo mejor es el de dejar entrar. O sea, no sé, es como que yo creo que hay varios, o sea, hay muchísimos aspectos, pero por ejemplo en este caso podríamos coger este caso. Y yo creo que al final esto es mucho más sano y te va a hacer muchísimo más bien, te va a hacer muchísimo más feliz que compararte con los demás. Y que es que es muchísimo más, no sé. O sea, es algo pues justamente mucho más enfermizo. Y esto no solo te va a hacer más feliz, sino que te va a hacer poder relacionarte mejor. Porque como decíamos antes, rollo, al final si tú le tienes envidia a la gente, esto hace que te sea mucho más difícil relacionarte. Y si tienes ego, al final vas a tener muchísimo más prejuicios porque vas a juzgar muchísimo más. Entonces en este caso yo creo que lo mejor que podemos hacer es esto, de que solo compararnos con nosotros, y yo creo que es lo que más bien nos va a hacer.
Entonces, en vez de incrementar, como decía antes, lo de los prejuicios, vas a fijarte menos, o sea, no te vas a fijar prácticamente en lo malo que tendrían los demás, ¿no? En lo que, si tuvieras mucho ego, si juzgases mucho, pues te fijarías, ¿no? Como que vas a, no sé, a centrarte más en ti más que en los demás, que es algo mucho más mejor. Y como digo siempre, a ver, esto sería en un mundo ideal. No somos perfectos, evidentemente. O sea, yo soy la primera que tiene que mejorar muchísimo en todos los aspectos, pero porque siempre se puede mejorar. Yo creo que, como siempre, pues que el ego y la autoestima nos hacen humanos, ¿no? El ser conscientes de estas cosas. Y, o sea, el tener una propia perspectiva de nosotros. Entonces, yo creo que, a ver, todo es malo en exceso, pero también hay que tener un poco de todo. O sea, yo creo que hay que encontrar el balance entre, aunque sea tener un mínimo de ego y tener una autoestima que tampoco sea demasiada. O sea, bastante amor, tienes que tener siempre mucho amor propio, pero sin pasarte. Y esto, que solo hay que intentar mejorar todo lo posible, pero nunca perdiendo nuestra identidad, ¿no? Así que ahora voy a seguir removiendo la bechamel hasta que se espese. Que espero que llegue algún día este espesamiento, porque si no yo me voy a morir aquí removiendo esto. Ahora vuelvo. Ahora vamos a empezar a montar la lasaña, ¿vale? Que es... empezamos echando bechamel, en plan, en la base. Luego es como echar... Bueno, me ha quedado como grumillos la bechamel, o sea... La bechamel yo creo que es lo que peor me ha quedado, pero porque es muy difícil de hacer. ¡Dios, qué asco! Tiene grumitos. ¡Iu! Bueno, me la pela. ¡Ñam! Con grumitos incluidos. Me he servido en un platito y los grumillos no son para tanto. Vamos a montar la lasaña. A ver. Entonces echamos como capita de bechamel. Lo he probado y no se notan tanto los grumillos. Están buenos. No, a ver, que tampoco hay muchos grumos, de que parece que tal, pero es como que hay alguno y ya me da perecilla. Te voy a formalizar. Que voy a cambiar. Estoy dejando la cocina hecha un basilisco. O sea, Dios mío, qué circo. Más o menos esparcido. Vamos a decir que está más o menos esparcido. A ver, lo bueno es que tengo la excusa de que es mi primera lasaña, ¿vale? He comprado estas. A mí me han prometido que no tenía que bañar esto. Bueno, chicas, sabéis que las voy a remojar. Chicas, pues ya he puesto las placas, rollo así como cocidas. Encima, bechamel, carne, placas, bechamel, carne, placas. Luego ya como que antes de llegar al borde... He puesto como todo bechamel, quesito rallado, he puesto parmesano y mozzarella rallada. Y luego voy a dejar esta noche en la nevera. Bueno, tarde-noche. Y mañana por la mañana la cuezo y voy a hacer también ensalada de burrata con tomate, salmón y aguacate. Porque pues es la receta de mi hermana, la de la lasaña, que es la mejor, tío. Está muy bueno. Así que, pues nada, bueno, y pesto. Y esto. Así que, pues nada, muchísimas gracias. Bueno, para empezar, muchísimas gracias por ver el vídeo. Porque de verdad que me hace muchísima ilusión ver lo de que gusta que cuente mis cosas. O sea, es fuerte. Espero que os haya gustado muchísimo. Si habéis llegado hasta aquí, pues de verdad que os como, tío, os amo. Entonces, si es así... Pues a ver, como se dice, pues podéis suscribiros, darle a like si os ha gustado. Y sobre todo yo lo que quiero es que me comentéis si os ha gustado este formato, si os gustó más el otro. A ver, que yo creo que tampoco voy a tener muchos comentarios o ninguno. Pero me podéis decir de verdad lo que os ha gustado, lo que no os ha gustado, lo que vosotros mejoraríais, tipo de luz, de cámara, de ángulos, de no sé qué. También me podéis decir vuestras reflexiones sobre este tema. Si os ha gustado la receta, no sé. La Ana de la edición otra vez, que solo quería decir que os dejo el
link de la receta en la descripción, porque pues para que esté como todo más claro, porque es verdad que yo lo he hecho un poco como me ha dado la gana, pero yo os dejo como mis ingredientes porque hice el doble. Así que, pues eso, que para que veáis la receta y que tengáis como un poco más claro todas las medidas y todo, todos los pasos. También me podéis decir lo que os ha gustado, aparte de en qué puedo mejorar. Y, y eso, que no sé, que también qué otros formatos de vídeo os gustaría que hiciera, aparte de, o sea, si os ha gustado este de cocinando, si os gusta más el de charlitas sentadas y más modo serio, modo tranquilo. También yo creo que este era un tema que no es tan difícil de hablar así como tal, o sea, el anterior yo creo que fue bastante más serio y por eso sí que me paré a hablarlo. Pero yo que sé, pues si os gusta que sea más rollo cocina y no sé qué, o yo que sé, con receta, con otro tipo de cosas, con lo que queráis, u otro formato de vídeos, si preferís que hable sobre temas de actualidad o más temas filosóficos y psicológicos de estos, no sé, de lo que queráis. Si os gustaron los vlogs, que tampoco han tenido tantas visitas, no sé, de verdad que lo que queráis, de verdad, muchísimas gracias, os amo, os como y un besito.